Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de un fenómeno en francés al oral que sucede cuando uno pronuncia varias palabras, cuando uno habla rápido. Este fenómeno se llama la liaison. La liaison es el hecho de conectar dos o tres palabras al oral, es decir, al pronunciarlas. Al escrito no tiene ninguna diferencia, es simplemente un efecto que sucede cuando uno habla o cuando pronuncia las palabras. La liaison es el hecho de conectar las palabras. La ventaja de hacer la liaison, porque uno dice hacer la liaison, es hacer la conexión. Hacer la liaison es permitir identificar las palabras que se están pronunciando y es también en tener una mayor fluidez cuando se habla francés. También nos ayuda mucho a distinguir las palabras. Bueno, más adelante lo vamos a entender, pero para comenzar tenemos que tener claro que la S y la X se van a transformar en una Z, es decir, en el sonido Z, Z, Z. La D se va a transformar en un sonido de T, 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 T. Bueno, hay conexiones de palabras que son obligatorias, hay otras que son facultativas, es decir, hay otras que no son obligatorias. Puede que se puedan hacer, puede que no se hagan, depende del interlocutor, depende de la persona que está hablando, de la educación, de la costumbre, entonces no hay problema si no se hacen o no. Y hay una tercera categoría que son las liaisons que son prohibidas, no se pueden hacer. De manera teórica, la liaison es obligatoria cuando uno emplea, por ejemplo, el verbo être, es decir, el verbo ser o estar en francés. Después del verbo être, sobre todo conjugado en la tercera persona, est, él es, ella es, eso es. Después de ese est siempre se hace una conexión a la siguiente palabra, una conexión oral. Por ejemplo, mon père est ingénieur. Cada palabra se lee mon père est ingénieur. Y para no decir mon père est ingénieur, uno pronuncia la T. Est ingénieur, est ingénieur. También se hace una conexión entre el adjetivo y el sustantivo. Por ejemplo, un gros avion, gros avion. Un avionzote, un avión grandísimo, un gran avión. Un gros avion se convierte en un gros avion, avion. También se hace la liaison entre el verbo y el sujeto. Entre el sujeto y el verbo más bien. Por ejemplo, usted tiene un mensaje. Vous avez un message. Vous avez. Las palabras individualmente se lee vous avez. Vous avez. Y para no decir vous avez, se dice vous avez. Vous avez. La conexión. Z, z. La conexión o la liaison también se hace entre un pronombre complemento y un verbo. Es decir, por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, nosotros, él nos ama mucho. Il nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Normalmente se lee il nous aime. Nous aime. Se hace la conexión entre el nous y el aime. Nous aime beaucoup. Cuando se crea preguntas, por ejemplo, a veces se invierte el pronombre con el verbo. Esa es una manera de crear una pregunta en francés. Por ejemplo, ellos llegan mañana, en la pregunta sería, ¿llegan ellos mañana? Se invierte el orden de los dos factores, del verbo y el del sujeto. Entonces, cuando se invierten, se hace la liaison también. Arrive. Normalmente se pronuncia arrive. Ils se pronuncia il. Y arrive-t-il, se hace una liaison, se pronuncia la última T, til, arrive-t-il. Arrive-t-il demain? ¿Llegan ellos mañana? Como ya lo dijimos, hay conexiones, hay liaison que son obligatorias, hay liaison que son prohibidas. Vamos a hablar de las prohibidas. Bueno, hay un caso muy especial, en francés hay dos tipos de H, después hablaremos de ese tipo de H. Pero la liaison es prohibida cuando la H es aspirada. Vamos a ver algunos ejemplos, pero normalmente no se debe hacer una liaison cuando la segunda palabra comienza por H aspirada. Por ejemplo, la palabra
haricots. Haricots, que quiere decir frijoles. Por ejemplo, la frase j'aime les haricots. Normalmente uno tendría la costumbre de hacer la liaison entre la palabra les y la palabra haricots, porque comienza por H. Les haricots, ahí no se hace liaison, es prohibido. J'aime les haricots, así no se pronuncia la H. También es prohibida después de un pronombre invertido, como lo vimos anteriormente. Cuando se hace una pregunta, a veces se invierte el orden del sujeto y el verbo. Entonces, después de ese par de sujeto-verbo, no se hace la liaison. Por ejemplo, para la pregunta, ¿ellos llegaron? En francés sería sont-ils arrivés? Sont-ils arrivés? Y no se diría sont-ils arrivés? Sont-ils arrivés? No se hace la conexión. Ils arrivés, no se hace conexión. Después de los adverbios interrogativos. ¿Qué son los adverbios interrogativos? Por ejemplo, cuándo, dónde, cómo, por qué, cuántos. Después de todo eso no se hace la conexión. Por ejemplo, si queremos decir cómo él va a llegar, ¿cómo va a llegar? Comment il arrive. ¿Cómo él llega? Comment il arrive. Y no se dice comment il arrive. No se hace conexión. Tampoco se hace una conexión entre un sustantivo y un adjetivo cuando están singular, cuando están de manera singular. Por ejemplo, un hijo obediente. En francés se dice un enfant obéissant. Un enfant obéissant. Y no se dice un enfant obéissant. No se pronuncia la T. También tenemos conexiones que no son obligatorias, no son prohibidas. Si se quiere hacer, se puede hacer. Si no se quiere hacer, no hay ningún problema. En francés se va a poder entender, se va a poder comprender la frase sin que cause mayor problema a nivel auditivo. Por ejemplo, cuando el sustantivo y el adjetivo están en plural. Los primos americanos diríamos les cousins américains. Entonces podemos hacer la liaison. Les cousins américains. Les cousins américains. La S de cousin la conectamos con la palabra américain. Les cousins américains. O por ejemplo también los asuntos externos o los asuntos extranjeros. Podríamos decir, palabra por palabra sería les affaires étrangères. Y si hacemos la conexión sería les affaires étrangères. Les affaires étrangères. Les affaires étrangères. Después del verbo ser o estar, conjugado a la primera persona del singular, por ejemplo, él, ella o eso, es absolutamente falso. En francés se diría c'est absolument faux. Podemos hacer la liaison entre la primera palabra y la segunda. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Il est imposible. Podemos decirlo si queremos. Il est impossible. Impossible. Ils sont arrivés. Significa ellos llegaron. Ils sont arrivés. Para hacer la conexión podremos decir Para hacer la conexión podremos decir ils sont arrivés. T'arrivés. T'arrivés. Entonces recordemos 3 tipos de liaison: obligatorias, prohibidas y no tan obligatorias, pero recomendadas. Si no te has abonado, por favor, dale click al botoncito, comparte mi video, suscríbete, pasa la voz. Por supuesto, no te pierdas los otros videos. Es una serie de videos que te va a ayudar a una introducción al francés. Todo esto son elementos diversos que al final uno los ve en los podcasts o en las frases o cuando va a hablar. Es necesario conocer y saber por qué pasa lo que pasa. Bueno, hasta aquí llegó el video. Moi, je te dis
A plus.